5 minutos o menos para entenderlo. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una de las historias más oscuras y la verdad perturbadoras que han salido de una guerra moderna. Es un tema que por décadas fue considerado poco más que un cuento de terror, una leyenda urbana, pero que hoy, ahora mismo, es parte de una investigación criminal muy seria. Pagar para viajar a una guerra para cazar seres humanos por deporte. A ver, detengámonos un segundo en esa frase. Es un concepto que simplemente desafía la lógica y la compasión. Pues bien, durante 30 años, este fue el rumor que corría por los márgenes del asedio de Sarajevo. Una historia tan, pero tan terrible que la mayoría se negaba a creerla. Y esa es la pregunta central de todo esto. ¿Estamos hablando de una leyenda urbana, de un mito macabro o de una realidad que puede llevarse a los tribunales? Acompáñenme a desglosar cómo esta historia pasó de ser un susurro a convertirse en un expediente judicial. Pero para entender cómo una idea tan atroz pudo siquiera nacer, primero tenemos que viajar en el tiempo y entender el contexto. Es fundamental comprender la anatomía del terror que se vivió durante el asedio de Sarajevo. El asedio empezó en abril de 1992 y no se levantó hasta febrero de 1996. Para que nos hagamos una idea, fue el asedio más largo en la historia de la guerra moderna. Sí, más largo incluso que batallas históricas como la de Stalingrado. 1425. Ese es el número de días que la capital de Bosnia y Herzegovina estuvo completamente rodeada, bajo un bloqueo militar total. Son casi 4 años de aislamiento y de terror constante. ¿El costo en vidas humanas? Bueno, fue devastador. Las cifras oficiales hablan de más de 10.000 personas que perdieron la vida durante esos años. Una ciudad entera atrapada en medio del fuego. Y esto es quizá lo más desgarrador de todo. De esas víctimas, más de 1.600 eran niños. Este dato, por sí solo, nos da una idea de la brutalidad indiscriminada de lo que allí ocurrió. La vida bajo el asedio era una lucha diaria por sobrevivir. La gente no solo tenía que cuidarse de los bombardeos de artillería que caían al azar, sino también del terror psicológico de los francotiradores apostados en las colinas. Estaban además aislados del mundo, sin acceso a agua o electricidad. Era sin duda una estrategia calculada para destruir la moral de la ciudad. Y es justo en este escenario de sufrimiento extremo donde nació el rumor. Ahora, vamos a ver cómo esa historia subterránea empezó a transformarse, cómo pasó de ser una leyenda a convertirse en evidencia. Durante décadas, la historia de un safari humano circuló en voz baja. Lo que se decía era que extranjeros muy adinerados, de países occidentales e incluso de la órbita rusa, pagaban cifras enormes de dinero para que los llevaran a las líneas serbias y poder disparar a civiles por puro deporte. Aquí es donde vemos el punto de inflexión. La historia pasa de ser una narrativa clandestina, sin pruebas directas, que circuló por 30 años, a convertirse en testimonios públicos y relatos de testigos presenciales. Y el catalizador de todo este cambio fue un documental, en el año 2022. Ese documental es Sarajevo Safari, del director esloveno Miran Supanic. Esta película se propuso algo muy concreto: investigar a fondo esos rumores persistentes, y vaya que fue la pieza que cambió las reglas del juego por completo. Esta producción, hecha por Ars Media y Al Jazeera Balkans, fue revolucionaria porque, por primera vez, presentó testimonios directos de testigos. Incluyó relatos de oficiales de inteligencia que llegaron a describir una logística bastante sofisticada detrás de estas supuestas cacerías. De un momento a otro, la historia salió de las sombras y se puso bajo los reflectores. El impacto mediático fue tan grande que, como era de esperar, tuvo consecuencias legales reales. Y esto nos lleva a la última fase de esta historia: la apertura de un expediente criminal. Como resultado directo de todo esto, la Fiscalía de Milán, con el fiscal Alessandro Govis al frente, formalizó una investigación. El cargo es homicidio voluntario agravado, específicamente por crueldad y por motivos viles. Es un ejemplo clarísimo de cómo el periodismo de investigación puede, a veces, impulsar a la justicia a actuar. Ahora mismo, la investigación se está centrando en ciudadanos italianos sospechosos de haber participado en estas cacerías. La justicia, aunque llegue tarde, parece que está empezando a moverse para enfrentar estos crímenes atroces. Entonces, el punto clave de todo esto es el siguiente. Lo que alguna vez fue un rumor macabro, tan increíble que parecía ficción, ahora es un crimen documentado y que se puede procesar judicialmente. La leyenda se ha materializado en un caso para los tribunales.
Y al final, esta historia nos obliga a reflexionar, nos obliga a preguntarnos ¿qué abismos de la naturaleza humana puede llegar a revelar la guerra? Es una pregunta que resuena mucho más allá de este conflicto en particular y que nos deja pensando.